Mi nombre es Arroyo Morales Kevin Atzel y hoy les voy a presentar un ejemplo de participación de la gran diversidad de tipos de receptores. Pero primero vamos a comenzar con una pequeña introducción para poder comprender mejor este tipo de ejemplo. Para conocer el ejemplo de participación de la gran diversidad de tipos de receptores, previamente tenemos que conocer sobre temas de la transducción de señal. Por lo que la transducción de señal ocurre cuando una molécula de señalización de fluido extracelular activa un receptor de superficie de la célula. A su vez, este receptor altera moléculas intracelulares, creando una respuesta. Hay dos etapas en este proceso. La primera, una molécula de señalización activa un receptor específico en la membrana celular. El segundo, un segundo mensajero transmite la señal hacia la célula, provocando una respuesta fisiológica. Por lo tanto, el proceso de transducción de señales afecta una secuencia de reacciones bioquímicas dentro de la célula que se lleva a cabo a través de enzimas o proteínas unidas a otras sustancias, llamadas segundos mensajeros. Cada proceso se realiza en intervalos de tiempo muy pequeños, como milisegundos, o en periodos más largos como algunos segundos. En muchos procesos de transducción de señales se implica cada vez más en el evento un número creciente de enzimas, proteínas y sustancias desde el inicio del estímulo, el cual parte desde la adhesión de un ligando al receptor de membrana hasta la activación en el receptor, que convierte el estímulo en respuesta, la cual, dentro de la célula, provoca una cadena de pasos, llamada cascada de señalización o ruta del segundo mensajero, cuyo resultado es la amplificación de la señal, es decir, que un pequeño estímulo provoca una gran respuesta celular. Por otro lado, las vías de señalización regulan múltiples funciones celulares, en especial las de expresión de genes o, por el contrario, la inhibición de estos. De esta manera, las células modulan todas sus funciones, desde las más generales como replicación, crecimiento, diferenciación o maduración, o también puede llegar a la apoptosis, hasta otras funciones más finas como contracción, secreción, meiosis, etc. En este ejemplo de participación de la gran diversidad de tipos de receptores, se verán las funciones como regulación de la expresión génica, que a grandes rasgos es el proceso que se usa para controlar el momento, la ubicación y nivel de expresión de los genes, la cual tiene relación con la proliferación celular, que es el proceso por el cual una célula crece y se divide para producir dos hijas, es decir, la mitosis. Por otro lado, también tendremos la apoptosis, que es la muerte celular programada por el mismo organismo. En dicho diagrama se puede observar diferentes rutas por las cuales el agonista puede acoplarse para los diferentes receptores, que tendrán como destino la regulación de la expresión génica o la apoptosis. Como primera ruta veremos los factores de supervivencia, en donde el agonista llega al receptor de tirosina quinasa, también llamado como RTK, el cual básicamente se encarga de traducir la presencia de mensajeros extracelulares en cambios dentro de la célula. Y después dicho receptor activa el segundo mensajero, que es el fosfoinositol 3 quinasa o también llamado IP3K, que a su vez esta activa la quinasa AKT, la cual está implicada en la proliferación y supervivencia celular por inhibición de apoptosis. Como segunda ruta tenemos la quimiosina, hormonas y transmisores. El agonista llega al receptor acoplado a proteína G, también conocido como GPCR. Dicho receptor tiene como característica 7 hélices alfa transmembranal. La proteína G tiene los monómeros alfa, beta y gamma. Estos tienen la capacidad de unirse al GTP y GDP. La proteína G activa el segundo mensajero adenilil ciclasa, la cual activa una cascada de señalización que tiene como respuesta a la regulación de la expresión génica y a su vez a la proliferación de la célula. Como tercera ruta tenemos los factores de crecimiento, en donde el agonista llega al receptor RTK o receptor de tirosina quinasa, el cual activa la proteína RAS, también es conocida como el sarcoma de rata. Por lo tanto, nos podemos hacer una idea sobre el fin de esta ruta. A grandes rasgos, hay activación a la cascada de MAPK, donde la activación se realiza a través de la proteína de unión GTP denominada RAS, por lo que existe una síntesis y activación de factores de transcripción como FOS y JUN, que estimulan la producción de nuevos factores de crecimiento, de receptores para dichos factores y de proteínas que controlan la entrada de la célula en el ciclo celular. Debido a lo anterior, esta es una de las vías más importantes sobre la investigación del cáncer.
Como cuarta ruta tenemos las citoquinas, en donde el agonista llega al receptor de citoquina, el cual activa sobre las JAKs llanosquinasas, y estas a su vez activa factores de transcripción citoplásmicos como la STAT3,5. Dicha cascada se divide en dos vías. La primera vía va directamente a la regulación de la expresión génica. Esta se realiza cuando existe una célula que está dañada, pero aún se puede recuperar o reparar. La segunda vía se realiza cuando dicha célula ya no tiene reparación, por ende, pasa por el citocromo C para inducir el daño a la mitocondria y ésta realice apoptosis. Como quinta ruta, tenemos los factores de muerte, en donde si el agonista llega al receptor de faz R, la célula se dirige directamente a la apoptosis.